Si recuerdan, cuando hablamos de la eritropoyesis, veíamos que las células madre, cuando tomaban la decisión de convertirse en un glóbulo rojo, a medida que iban cambiando sus citoesqueleto, la expresión de hemoglobina, hasta que terminan excluyendo el núcleo y se convierten en reticulocitos y salen de la médula ósea. En ese momento también, todavía cuando tienen aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se están expresando estas enzimas, estos genes, que van a dar estas enzimas, y van a estar en el Golgi específicamente, que es en el lugar donde ocurren las glicosilaciones, es decir, el agregado de moléculas de azúcares a las proteínas que están siendo sintetizadas y plegadas, que están en la membrana o asociados a la membrana, y van a estar expuestas en la membrana plasmática fuera, luego de que salen del Golgi. Bueno, dependiendo nuestra genética, vamos a tener la enzima A o la enzima B. Hay dos tipos de enzima A, la A1 y la A2. Hay una pequeña diferencia, como vemos, básicamente tenemos la A1, que es la típica, la A2 le falta este simbolito de delta acá, como una colita, es que le faltan algunos aminoácidos comparado con la A1, pero funciona igual. La variante B es muy parecida a la A, salvo que en la posición 266 y la posición 268, en vez de tener estos dos aminoácidos, leucina y glicina, tienen otros aminoácidos, metionina y alanina. Y ese cambio, todo el resto es igual. La A1 y la B son dos enzimas, dos proteínas exactamente igual, salvo en dos lugares que tienen un cambio de dos aminoácidos. Y esos dos aminoácidos hacen que la enzima B no reconozca el mismo azúcar que la enzima A, pero mantiene la función. Entonces, la B reconoce otro tipo de azúcar y la transfiere al antígeno H, que vimos en la diapositiva anterior. Lo mismo pasa con el antígeno 0. Bueno, tenemos el 0, tenemos dos. Tenemos el 0,1, la variante 1, que directamente es un pedacito si el A sería el gen completo, es un pedacito del gen A, y después, por mutaciones o por cambios en el ADN, se perdió la información para hacer el resto de la proteína. Por lo tanto, se hace un pedacito de proteína o no se hace nada, y no existe la función de transferasa de grupos de azúcares. Y hay otra variante, que es el 0,2, que es exactamente igual al A y al B, pero en la posición 266 y 268 tiene otros aminoácidos, en su secuencia de ADN, tiene unas mutaciones que le hacen generar otros aminoácidos. En vez de tener leucina y glicina, o metionina y alanina, como el A o el B, tiene leucina y arginina. Y ese cambio de arginina hace que esta proteína no sirva, no funcione para nada, pierda su función. Está la proteína, pero no reconoce azúcares ni los transfiere. Por lo tanto, es cero. Una función cero. Las personas que tengan este gen directamente no tienen proteína que genere ninguna función, y las que tengan este gen tienen la proteína, pero esta proteína no es funcional. Por lo tanto, no van a transferir ningún grupo de azúcar al antígeno H. Como en el tercer paso, dependiendo de lo que tenemos acá en el medio el antígeno H. Recuerden, la enzima H le agregó este último azúcar, que es una fucosa, y ese, dependiendo si además tenemos A o B, si tenemos B, se reconoce este azúcar y se lo agrega acá, y se genera esta cadenita de glúcidos, de azúcares. Si tenemos el antígeno A, se reconoce otro azúcar, otro tipo,
se le agrega en el mismo lugar, y se genera esta otra cadena. Por lo tanto, vamos a tener proteínas, o moléculas, porque también pasan algunos lípidos, que tienen estos tipos de azúcar, o este tipo de azúcar. Este es el tipo A, este es el tipo B. Que tengamos un tipo u otro tipo de antígeno depende que tengamos una enzima o la otra enzima. Podemos tener las dos, de hecho. Las personas que tienen en sus genes la información para hacer la enzima A y para hacer la enzima B, son dos enzimas que se generan y están en el Golgi, y la mitad van a agarrar al azar antígeno H, y la mitad van a ser procesados por la enzima A y lo van a convertir en antígeno A, y la otra mitad lo van a agarrar la enzima B y lo va a convertir en antígenos B. Y en la membrana de este eritrocito, de esta célula, pues recuerden que pueden ser otro tipo de célula además de los eritrocitos, vamos a tener moléculas con los dos antígenos si uno es AB. ¿Hasta acá se entendió cómo es o por qué hace que tengamos un antígeno A o un antígeno B, o que seamos del grupo A o del grupo B? Los escucho y los leo si no tienen micrófono. No voy a hablar, no voy a seguir hasta que no digan algo. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, profe. ¿No tienen ninguna duda? No, por mi parte no. Bueno. Vamos a ver el sistema RH. El sistema RH o factor RH también lo encontraron bien temprano. Entonces, estas cosas se generaron con bastante fuerza alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque había tanta gente que necesitaba tantos heridos en combate que empezaron a hacer bastantes pruebas de ver cómo salvaban a la gente, y se dieron cuenta que había grupos y factores. De hecho, los primeros se había descubierto un poquito antes, inclusive con 1904, pero no se habían dado cuenta que había otras personas que no están anotadas acá, no se habían dado cuenta que habían distintos grupos. Después, al mismo tiempo, más o menos alrededor de los 40, se encontró, se describió por primera vez el problema de la hemólisis fetal. Entonces ahí Levin y Stetson se dieron cuenta de que el suero de la madre tenía algo, que eran los anticuerpos, que atacaba a los eritrocitos del feto, en este caso, porque era un feto que había muerto en el útero, esa es la enfermedad de hemólisis fetal. Y un poquito más tarde, un poquito después, Landsteimer y Wiener encontraron lo mismo, haciendo pruebas. Ellos siguieron, Landsteimer hizo casi todo. A partir de que en 1901 descubrió y describió el sistema AB0, trabajó en distintos lados del mundo, en los distintos factores sanguíneos, y agrupando gente y viendo cuál era. Recuerden que todo esto no se sabía nada. Yo ahora lo puedo contar fácilmente porque sé cuáles son los genes, sé cuáles son las proteínas, cómo funciona todo perfectamente en la célula para que se generen los anticuerpos, pero en ese tiempo era como prueba y error. Entonces, por ejemplo, prueba y error, veían que si inmunizaban conejos con eritrocitos de mono rhesus. El mono rhesus es básicamente el macaco. De hecho, macaco son monos, antes se llamaban así, rhesus. Le ponían a conejos sangre de monos. Los conejos hacían anticuerpos anti algunos antígenos de la sangre de los eritrocitos del mono rhesus, y después probaban esos sueros de conejos que estaban inmunizados con sangre de monos rhesus, con sangre de humanos. Ponían dos gotitas, el suero de conejo con una sangre de humano, y veían que se formaban dos grupos. Grupos que se hemolizaban y grupos que no. Grupos que eran RH positivos y grupos que eran RH negativos. ¿Qué significaba que eran RH positivos?
o negativos, que eran positivos significaban que tenían el antígeno RH. Los negativos no tenían el antígeno RH. ¿Qué pasa cuando un eritrocito tiene el antígeno RH y le ponemos un anticuerpo anti-RH? Se aglutina, en el caso de un ensayo de aglutinación. El anticuerpo se une a ese eritrocito, lo vamos a ver la semana que viene, se une al eritrocito y se une a otros eritrocitos y los va juntando y genera esto que está acá. Genera, como les mostraba acá arriba, es la aglutinación. Los que no tienen el factor RH, cuando le ponemos suero de conejo con anti-RH, no pasa nada, porque el anticuerpo no lo reconoce. Y después con el tiempo, si leen en distintos lados de cómo funciona el RH, van a tener, dependiendo de la antigüedad del texto que lean, les van a hablar que hay un sistema de Wiener, un sistema de Temer, porque no se sabía muy bien cómo funcionaba. De hecho no se sabía muy bien hasta casi 1990, no se conocía muy bien qué era un RH positivo y qué era un RH negativo. Y la realidad es que es un sistema complejo, que tiene dos genes que están en el cromosoma 1. Un gen que se llama RHD y un gen que se llama RHCE. El gen RHD genera dos antígenos, de grande, de chica, de mayúscula o de minúscula, y el RHCE genera 4 antígenos C. Combinación de C grande, C chica, E grande, E chica. Por lo tanto, uno podría decir que en total tenemos 6 antígenos RH diferentes y cada uno es un factor RH. 6 antígenos significa tenemos RHD mayúscula, RHD minúscula, RHCE todo minúscula, 1 minúscula, C mayúscula, E minúscula, C minúscula, E mayúscula, o los dos mayúsculas. Cada uno de estos es una molécula en particular. ¿Cómo es esta molécula? Bueno, se descubrió, esto fue casi mediados de 1990, no hace mucho tiempo, que se secuenció, se clonaron los genes y se secuenciaron, bueno, a partir de la secuenciación del genoma humano, que eso pasó en el 2003, recién en el 2003 se pudo secuenciar todo el genoma humano, o casi todo el genoma humano, entonces se pudieron conocer un montón de genes. En el sistema, los genes del sistema RH son estos dos genes, el D y el CE. Los dos están en el cromosoma 1. Acá tienen que recordar de que todos tenemos dos pares de cromosomas de cada número. Tenemos dos cromosomas 1. Uno que viene del padre, uno que viene de la madre. Acá están dibujados dos cromosomas, pero son los posibles cromosomas que me van a dar un RH positivo y un RH negativo. Podríamos tener dos iguales del de arriba, dos iguales del de abajo, 1 y 1, y el de arriba no tenemos, podemos tener C grande, E grande, en un cromosoma, en otro cromosoma va a ser C grande, E chica, en otro, acá al revés, tendría que ser C chica, E grande, o C chica, E chica. Cada uno de estos es una combinación diferente que está en un único cromosoma. Y el gen RHD tenemos que está presente, es el de grande, o no está presente. Esto se llama el de chica. Entonces, dependiendo de estas combinaciones, vamos a tener, si tenemos cualquiera de estas combinaciones, es RH positivo. Y si tenemos esta combinación, es RH negativo. Esta es una combinación genética, digamos. Si tenemos dos cromosomas heredamos de nuestra madre y de nuestro padre en el cromosoma 1 esta configuración, o sea, sin RHD, y el RHC que sea solamente minúscula, minúscula, el CE, vamos a hacer RH negativo. Si tenemos cualquiera de las otras combinaciones, en especial si tenemos presente el gen RHD, vamos a hacer RH positivo. Y que estén presentes estas combinaciones de genes, nos van a hacer
que estén presentes estas combinaciones de proteínas en las membranas de nuestros eritrocitos. Un RH positivo tiene el antígeno D, tiene la proteína D del grupo del factor RH, la expresa, es una proteína que tiene esta configuración, acá está el citoplasma y esta es la parte de afuera, este es el celular, tiene 12 pasos de membrana, ¿sí? Esta proteína es la proteína D, que puede estar presente, se llama D grande, o puede estar ausente, D chica. Entonces el antígeno D del factor RH me define presencia-ausencia de grande, de chica, si uno es positivo o negativo. Y aparte, el antígeno C es muy parecido al antígeno D. Por eso, y de hecho, parece que es una copia del mismo gen, porque están, si lo vemos, están uno al lado del otro en el genoma, están bien pegaditos, y es exactamente la misma secuencia, o la secuencia muy parecida, con algunos cambios en algunos aminoácidos. Acuérdense que las proteínas, básicamente, es una colección de aminoácidos, en una secuencia particular de aminoácidos que le van a dar la estructura y la función. El antígeno C es la misma proteína que el antígeno D, con algunas variaciones, y las variaciones que hay, que se conocen en la población, es que si tenemos en la posición 103 una serina, es C grande. Si hay una prolina, se llama antígeno C chica. Esa es la diferencia. Eso es, dependiendo nuestro código genético, vamos a tener una serina, en esta posición va a haber una serina o una prolina. Y en la posición 226 va a haber una prolina o una alanina. Si hay serina, es C grande. Si hay prolina, es C chica, en la posición 103. Y combinado, vamos a tener en la posición 226, si hay prolina, se llama E grande. Y si hay alanina, es E chica. El antígeno CE para el RH negativo tiene en la posición, sí o sí, tiene la variante C chica, E chica, que es una prolina en el 103 y una alanina en el 226. ¿Esto se entendió? Estos antígenos, estas proteínas en las membranas, van a hacer de que si esto está presente y la persona es RH negativo, si una persona es RH negativo y le ponemos un eritrocito que viene con estas dos proteínas en la membrana, las de acá arriba, van a ser reconocidas como extrañas y van a ser anticuerpos anti-D o anti-CE y anti-CD. Van a ser un montón de anticuerpos anti-RH, ya sea anti-D o anti-CE. Van a ser muchos tipos de anticuerpos diferentes porque estas proteínas, fíjense, la persona que es RH negativa, sus eritrocitos no tienen antígeno D y tienen esta proteína con C chica, es decir, que tiene una prolina en el 103 y una alanina en el 126. Cuando le ponemos sangre o cuando ve un eritrocito que tiene estas dos proteínas, va a ser anticuerpos. Y se va a convertir, va a tener anticuerpos anti-RH. Y eso, así de simple, hasta hace un tiempo atrás, de hecho hasta 1990, no se conocía, no se entendía muy bien cuando una persona era RH positivo o RH negativo. Hoy es bastante sencillo porque ya conocemos cuáles son los genes que funcionan y tenemos el antígeno D, el RHD y el antígeno RHC. Que, para complicarlo un poco más, si se acuerdan, cuando yo les mostraba que existen 43 grupos o sistemas sanguíneos diferentes, cuando les dije el RH, que el RH tiene 55 variantes diferentes. ¿Y qué significa que son variantes diferentes? Que cada uno de nosotros tenemos en el gen RHD una variante, digamos, en nuestra secuencia de ADN, va a codificar una proteína diferente. Cada uno de estos colores, cada uno de estos circulitos corresponde a un aminoácido.
La proteína normalmente se empieza a leer desde el extremo amino, que si ven todos los esquemas que les hice, hay una N y una C. La N significa que es el extremo amino, que es el aminoácido número 1. Y la C es el extremo carboxilo, es el último aminoácido. Entonces, cuando uno lee una proteína, lo lee desde N a C. El sistema RH, la proteína RHD, tiene en el segundo aminoácido, hay variantes. Algunos tienen un aminoácido, algunos tienen otro aminoácido. Después, de hecho, en el número 11, en el número 32, cada uno de estos colorcitos es un aminoácido y que cada uno de nosotros tenemos uno en particular, que nos hace tener una variante de RHD que es diferente. Tenemos que puede generar anticuerpos levemente diferentes, anti-D o anti-RH levemente diferentes. Y eso, sistema de anticuerpos, lo vamos a ver la semana que viene, donde vemos que el el sistema RH, no es que somos positivos o negativos. Sí, somos positivos o negativos significa que tenemos antígenos o no tenemos antígenos en nuestros eritrocitos, pero después existen distintas variantes de antígenos. Y esas variantes nos van a definir un poco más complejo del sistema RH. Y esas variantes están dadas por qué aminoácido codifica en nuestro genoma para hacer la proteína RHD. ¿Por qué es importante el sistema RH? Bueno, así como fue descubierto, es uno de los sistemas más comunes que genera la eritroblastosis fetal, o que la sangre, los anticuerpos de una madre que es RH negativa, si tiene un hijo, queda embarazada por una persona o con un padre que es RH positivo, es muy probable que ese embrión, ese feto que va a crecer en su útero, vaya a tener eritrocitos RH positivos, digamos, que tengan antígenos RH. Durante el desarrollo fetal, esos eritrocitos, algunos van a pasar, pero muy poco, van a pasar la placenta, y la madre se va a encontrar, que es negativa, que nunca había visto una proteína RH, se va a encontrar con esa proteína y va a empezar a generar anticuerpos. No lo hace rápidamente, tarda entre 4 meses, y empieza a generar de a poquito anticuerpos. Inclusive puede ser que la primera vez, con el primer embarazo, no tenga problemas, o sea, la generación de anticuerpos es muy lento, entonces el bebé no termina teniendo problemas, pero para un segundo embarazo, porque a medida que se va exponiendo cada vez más al antígeno RH, cada vez va generando más anti-RH. Es como se va vacunando, es literalmente lo mismo que pasa o lo que uno quiere en una vacunación, que la exposición del antígeno genera anticuerpos. En este caso es un problema, porque esos anticuerpos para un segundo embarazo van a estar ya presentes, y apenas empiecen a ver los glóbulos rojos RH positivos o con antígeno RH del embrión que se está gestando, lo van a atacar y van a hemolizar, van a destruir esos glóbulos rojos, por lo tanto va a ser inviable o va a tener bastante problema el feto. Y no pasa con los grupos sanguíneos, porque los grupos sanguíneos tienen, con el AB0, porque el AB0 tiene unos anticuerpos que son especiales, son más grandes, son en general de tipo IgM, que también lo vamos a ver la clase que viene, y no pasan fácilmente la barrera de la placenta. Pero los anticuerpos de los RH, los anti-RH, son IgG, son los anticuerpos más pequeños, son inmunoglobulinas más pequeñas, que son capaces de traspasar la placenta, por lo tanto pasan a la circulación fetal y generan la lisis de los glóbulos rojos, la ruptura de los glóbulos rojos del feto. Así que eso, lo mismo pasa en una transfusión. Una persona que es
RH negativo, si de repente le ponemos sangre RH positiva, digamos con antígeno RH, va a empezar a generar anticuerpos. La primera vez tal vez no le pase nada, pero a medida que con el tiempo va a empezar va a generar anticuerpos cada vez más, en mayor cantidad y con mayor potencia, y va a tener problemas. Así que esto es todo por hoy. Y esto es todo por hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Vamos a seguir un poco más la clase que viene, particularmente con los anticuerpos y cómo funciona y como un poquito de técnica, cómo se trabaja con esto. Complejo, pero se entiende. Bueno, hay que leer y releer. Sí, es muy importante que lean. O sea, yo les puedo contar el cuentito, pero no voy a estar toda la vida recordándoles cuál es el cuentito. Lo van a tener que aprender. Idealmente, les comento esto, les expliqué esto de que depende de dónde lean, van a encontrar explicaciones diferentes de cómo funciona el sistema. Porque la realidad es que hace relativamente poco que se descubrió cuáles son los genes y cómo funciona perfectamente. Hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás, existían teorías, se conocía cómo, se suponía cómo funcionaban. De hecho van a encontrar en algunos lados que hay un gen con 5 variantes, y en otro lado dice no, hay 2 genes con 3 o 4 variantes. Fueron distintos modelos que se habían propuesto de cómo funcionaba el RH. Hoy en día se conoce que son estos 2 genes, que uno tiene el RHD, que es el más importante, porque este es el que en general genera, de hecho lo vamos a ver la clase que viene, pero es el más importante, tener o no tener la proteína, el RHD. Eso nos hace positivos o negativos a la gran mayoría. Y el RHC también es importante, pero bueno, ahí vemos, el RHD tiene solo 2 variables, de grande, presente, o de chica, ausente. Y el RHC tiene 4 variables, dependiendo qué aminoácido tiene esas 2 posiciones, en la 226 y en la 103. Va a ser, se llama C grande o C chica, E grande o E chica. Y cada uno de nosotros tenemos una única de esas. O sea, tenemos 2 porque uno viene del padre y otro de la madre, pero cada uno, en cada cromosoma 1, en el gen CE, vamos a tener una combinación. Va a ser C grande, E chica, o C chica, C grande, depende. Tenemos prolina, alanina. Y en el otro cromosoma vamos a tener la otra combinación. Y eso, cada uno de nosotros tenemos uno diferente. Estos son los 2 más importantes, son los mayores. Después tenemos 41 grupos sanguíneos más que son menores. Son más simples en algunos casos y son menores porque clínicamente tienen menos relevancia. Es decir, puede haber, no siempre aparece una incompatibilidad, como están en poca proporción, o el efecto de la incompatibilidad de grupos sanguíneos, de los grupos menores, es mucho menos fuerte que si uno mezcla factores del grupo AD0 o el factor RH positivo o negativo, que hay gran cantidad de anticuerpos y la reacción es muy fuerte en contra de los glóbulos rojos. Los demás las reacciones son menores, hay menos variación, pero también existen y los tenemos que conocer. De hecho, cuando se hace un trasplante o cuando se hace una transfusión, muchas veces en muchos lugares del mundo, no solamente, o sea, no se toma solamente el AB0 y el RH, se toman el resto también porque mientras más compatibles sean los grupos sanguíneos, más compatible va a ser, más funcional va a ser la transfusión, o más funcional va a ser, en todo caso, el trasplante de órganos.
que eso aparte tiene otra parte más que vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos el sistema inmunológico. Bueno, les va a llegar hoy a la tarde o mañana el TP correspondiente a esto. Van a tener que leer, así que por favor traten de no atrasarse con los TPs. Voy a tratar de que no sean tan complicados o tan largos, pero sí o sí tienen que leer y responder. Es parte del aprendizaje. Así que... Claro, sí. iba a interrumpirlo. ¿Algún texto o algo que nos recomiende? Voy a tratar de ir poniendo cada TP así como les mandé los PDF, voy a tratar de ir subiéndolos. La mayoría, el mayor problema que tengo es que la mayoría son textos que tengo en inglés. Entonces, yo no tengo problema en dárselos, pero sé que después es complicado que los lean. Sí. Yes, I know. Bueno, I eso lo understand. comprendo. Mi no comprende. Bueno, pero lamentablemente la mayoría de los textos y los más actualizados están en inglés. Es una realidad. Algunos de hecho ya los traduje y se los voy a pasar, pero también tengo otras 10 millones de cosas para hacer y no puedo traducirlo todo porque son libros básicamente. Y entonces estoy tratando de cada TP darle el texto de donde leer. Pueden leer, tienen toda mi bendición para leer, googlear, Wikipedia, de lo que sea, no es ningún problema. Y de hecho, háganlo, porque sé que lo van a hacer. Lo que sí, no lo escondan, sino avisen, porque por ahí están leyendo de algún lugar que, no sé, tiene alguna información que es equivocada, pero ustedes no lo saben. Si lo compartimos entre todos, podemos lograr definir si está bien o está mal lo que estamos leyendo. No tengo ningún problema y no me parece mal que googleen si lo hacemos todo. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda, consulta? Tendríamos otros TP, va a mandar la corrección, ¿no, profe? Sí. Ya tengo casi todo el TP1 y por lo menos ya leí todos los del 2, el repaso 2 de membrana. Estuvo bueno porque hay algunas cosas que no están tan bien que la vamos a tener que repasar. Pero bueno, imagino que algunas de las respuestas empezaron a darse cuenta con la presentación de hoy los que respondieron mal algunas cosas. Idealmente espero que sí, porque fue bastante, hice hincapié en explicarlo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero sus TP para los que no entregaron y espero el TP de la semana cuando se los entregue. Que tengan muy buena semana y nos vemos. Si no tienen ninguna otra consulta. Si no tienen consulta, nos vemos. Adiós, hasta luego, hasta la semana que viene. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Adiós.